No necesitas cambiar toda tu vida para empezar de nuevo. A veces, basta con 7 días bien vividos para que nada dentro de ti vuelva a ser igual. La transformación no empieza con grandes gestos, sino con decisiones silenciosas, repetidas con firmeza cuando nadie te observa. Vivimos creyendo que el cambio es algo lejano, complejo, reservado para quienes tienen más tiempo, más recursos o más suerte. Pero la verdad es que cada día que pospones tu crecimiento es un día que nunca volverá. Si sigues pensando igual, actuando igual, rodeándote de lo mismo y justificando lo mismo, dentro de un año estarás exactamente donde estás hoy, solo que más cansado, más frustrado, más vacío. Este video no es un discurso motivacional más, es una declaración de claridad, una guía para quienes están cansados de esperar, de distraerse, de posponer lo esencial. Aquí no encontrarás promesas vacías, sino principios que han resistido el paso del tiempo. 13 actos silenciosos. 13 decisiones internas que no necesitan ser contadas, solo vividas. Y si los aplicas durante una semana con honestidad, con compromiso real, podrías comenzar a sentir algo que hace tiempo olvidaste: respeto por ti mismo. No importa cómo hayas llegado hasta aquí, lo que importa es cómo decides salir. Porque el cambio que estás buscando no está en el futuro, está en lo que eliges hacer ahora. Y ya has dado el primer paso: escuchar. Vas a morir. Actúa como si lo supieras. Vas a morir. No es una frase diseñada para asustarte ni para oscurecer tu ánimo. Es una verdad silenciosa que acompaña cada uno de tus días, aunque hagas todo lo posible por ignorarla. El problema no es la muerte en sí, sino la forma en que te comportas cuando actúas como si nunca fuera a llegar. Te levantas cada mañana convencido, aunque no lo digas en voz alta, de que habrá tiempo después, tiempo para cambiar, para decir lo que callas, para ordenar tu vida, para empezar de verdad, y así, casi sin notarlo, conviertes el algún día en tu refugio favorito. Ese autoengaño es cómodo. Te permite posponer decisiones incómodas, tolerar relaciones vacías, soportar trabajos que drenan tu energía y justificar hábitos que sabes que te están desgastando. Vivir como si el tiempo fuera infinito es la forma más sutil de rendición. No parece una derrota, porque no duele de inmediato, pero cada día que pasa sin dirección va acumulando un peso invisible. Una sensación de vida a medias que no sabes explicar, pero que sientes cuando todo se queda en silencio. El estoicismo nunca vio la muerte como una enemiga. Al contrario, la consideró una maestra severa pero justa. No viene a quitarte nada, viene a mostrarte lo que importa. Cuando aceptas que tu tiempo es limitado, algo profundo ocurre dentro de ti. Se derrumban muchas mentiras que antes parecían razonables. Dejas de justificar lo que no te llena. Dejas de gastar energía en impresionar a quienes no caminarán contigo. Dejas de vivir en función de expectativas ajenas. La muerte, entendida con lucidez, no te roba la alegría, te devuelve la claridad. Pensar en la muerte no es vivir con miedo, es vivir despierto. Es mirar tus días con honestidad y preguntarte si lo que haces merece el tiempo que le entregas. Porque cada hora que pasa es una hora que no regresa. Cada conversación superficial, cada conflicto innecesario, cada distracción vacía, es tiempo intercambiado por nada. Y cuando entiendes eso, empiezas a elegir con más cuidado. No porque tengas prisa, sino porque ya no quieres desperdiciarte. La conciencia de finitud actúa como un filtro implacable. Purifica tus prioridades. Lo accesorio pierde fuerza. Lo esencial se vuelve evidente.
De pronto comprendes que muchas de las cosas que te preocupan hoy no tendrán ningún peso al final, que muchas discusiones no merecen tu atención, que muchas metas que persigues no son realmente tuyas. Vivir con la muerte en mente no te vuelve oscuro, te vuelve exacto, te ayuda a colocar tu energía donde realmente importa. Marco Aurelio lo entendió con una claridad brutal. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y lo perdemos porque creemos que sobra. Cuando asumes que tu vida no es interminable, empiezas a tratar cada día como un espacio sagrado, no en el sentido romántico, sino en el práctico. Empiezas a preguntarte si estás viviendo de acuerdo con tus valores o solo reaccionando a lo que el mundo te lanza. Si estás construyendo algo con sentido o simplemente sobreviviendo de semana en semana, esta conciencia también tiene un efecto liberador. Te hace menos dependiente de la opinión ajena. Cuando recuerdas que tu tiempo es finito, la necesidad de agradar se debilita, la máscara se vuelve pesada. Ya no tienes tanta energía para fingir, para sostener personajes, para justificar incoherencias. Empiezas a buscar coherencia interna, no aprobación externa, y esa es una forma profunda de libertad. Pero esta idea no sirve de nada si se queda en el plano intelectual. El estoicismo nunca fue una filosofía para admirar, sino para practicar. Por eso, al final de cada día, antes de dormir, detente unos minutos. No necesitas rituales complejos ni palabras solemnes, solo silencio y honestidad. Pregúntate con calma, ¿me siento orgulloso de cómo viví hoy? No se trata de juzgarte con dureza, sino de mirarte sin mentiras. Actué conforme a lo que digo valorar, usé bien mi tiempo, fui justo en mis palabras, firme en mis decisiones. Consciente en mis actos, puede que al principio la respuesta no sea cómoda. Tal vez descubras que muchos días pasan sin dejar huella, que reaccionas más de lo que eliges, que postergas lo importante por costumbre. No huyas de esa incomodidad. Ahí comienza el cambio. La pregunta no busca culparte, busca despertarte, porque cada noche es una oportunidad de corregir el rumbo. Y cada mañana es una nueva posibilidad de vivir con mayor intención. Actuar como si supieras que vas a morir no significa vivir con dramatismo, sino con presencia. Significa hablar cuando hay que hablar, soltar cuando hay que soltar y actuar cuando el miedo te invita a quedarte quieto. Significa no dejar lo esencial para después, porque después no está garantizado. Y cuando lo comprendes de verdad, no necesitas motivación externa. La vida, tal como es, se convierte en un llamado suficiente. Este es el primer acto silencioso del autodominio, recordar tu fin para ordenar tu presente. Todo lo demás que aprenderás se apoya en esta base. Sin esta claridad, los hábitos se vuelven mecánicos y la disciplina se vacía. Con ella, cada decisión adquiere peso, cada día cuenta, y tú, por primera vez en mucho tiempo, empiezas a vivir como alguien que entiende el valor real de estar aquí. Tu mente miente más de lo que crees. A veces creemos que pensar es lo mismo que ser conscientes, que por el hecho de tener pensamientos, estamos reflexionando, pero no es así. Muchos de los pensamientos que tienes cada día no son tuyos en el sentido profundo, no los elegiste, no los diseñaste, no los generaste de manera consciente, simplemente aparecieron, como nubes que cruzan el cielo sin que tú las llames. Y aún así, permites que esas nubes dicten el clima emocional de tu día. Esa es una de las formas más silenciosas de autoengaño, confundir lo que tu mente produce con lo que tú eres. La mayoría de las personas vive atrapada en un flujo continuo de pensamientos automáticos, como si fueran pasajeros en un tren que no saben a dónde va, pero permanecen sentados por costumbre.
Se despiertan y la mente ya está hablando. Comentarios internos, juicios, suposiciones, recuerdos que no sanaron, preocupaciones que aún no suceden. La mente habla y tú escuchas. Pero lo más peligroso no es que hable, es que le crees sin cuestionarla. Esos pensamientos automáticos no suelen ser neutrales. Muchos nacen de heridas pasadas, de creencias limitantes, de voces que no son tuyas, pero que se te quedaron pegadas como ecos del pasado. Y lo hacen sin que tú lo notes. Un pensamiento como no soy suficiente puede vestirse de sensatez y acompañarte durante todo el día, guiando tus decisiones, debilitando tus acciones, saboteando tu voluntad, sin que tú lo enfrentes directamente. ¿Por qué? Porque ya lo asumiste como cierto, porque no te detuviste a observarlo, a preguntarte de dónde viene, ni a examinar qué efecto tiene sobre ti. Aquí es donde el estoicismo nos ofrece una herramienta sutil pero poderosa, la capacidad de discernir. Epicteto decía que no nos afectan las cosas, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Pero lo olvidamos. No somos lo que pensamos. Somos quienes observan los pensamientos. Esa es la diferencia esencial que debes comprender si quieres empezar a gobernarte de verdad. Porque mientras creas que tú y tus pensamientos son la misma cosa, vivirás a merced de lo que la mente genere. Y la mente, cuando no está entrenada, es como un río sin cauce, arrastra, erosiona, destruye. Una de las prácticas más transformadoras que puedes incorporar en tu rutina diaria es lo que llamaremos revisión mental consciente. No es una meditación formal, ni un ejercicio complicado. Es simplemente un alto, una pausa en medio del ruido. Varias veces al día, idealmente en momentos clave al despertar, a media jornada y antes de dormir. Detente unos segundos y pregúntate, ¿este pensamiento que tengo ahora me fortalece o me debilita? ¿Me impulsa o me frena? ¿Me acerca a la persona que quiero ser o me aleja de ella? Tal vez suene simple, pero no lo subestimes. Esta pequeña pregunta puede revelarte verdades incómodas. Puede mostrarte cuán seguido tu mente está repitiendo ideas que no construyen nada, solo desgastan. Puede ayudarte a darte cuenta de cuántas veces has tolerado pensamientos que, si vinieran de otra persona, no permitirías. Porque si alguien externo te dijera todos los días que no vales, que es tarde para cambiar, que te falta algo para empezar, probablemente lo apartarías de tu vida. Pero si esas frases vienen de dentro, las dejas quedarse. Aquí hay algo que debes grabarte con claridad. No tienes que creer todo lo que piensas. No todo pensamiento merece tu confianza. Algunos solo están ahí porque se volvieron hábito. Porque los pensaste tantas veces que ya no sabes cómo sería vivir sin ellos. Pero puedes cambiarlos. No desde la fuerza bruta ni desde el rechazo, sino desde la dirección. No luches contra tus pensamientos negativos. Obsérvalos. Identifica su origen y redirígelos. No eres un soldado peleando en tu mente. Eres el estratega que decide qué batallas merecen energía y cuáles no. Y para ayudarte a visualizar esta idea, piensa en tu mente como un jardín. Si no la cultivas con intención, si no eliges lo que siembras, crecerán las malas hierbas, no porque tú las quieras, sino porque la tierra fértil no distingue entre semillas útiles y semillas tóxicas. Crece lo que se le dé con constancia. Si lo que riegas son dudas, miedo, quejas, autocrítica destructiva, eso será lo que florezca. Pero si cada día siembras pensamientos de respeto propio, de claridad, de posibilidad, tu jardín mental se transforma. Como todo jardín, necesita cuidado diario.
No basta con una buena reflexión de vez en cuando. No basta con leer un libro o escuchar una lección inspiradora. Lo que transforma es lo que se repite. La limpieza mental no es un evento, es un hábito. Revisa tu diálogo interno como revisarías la temperatura de un motor o el estado de tu casa, no para buscar defectos, sino para prevenir el deterioro silencioso que ocurre cuando se deja todo al azar. Este trabajo no es inmediato, pero es profundamente liberador. Poco a poco, comenzarás a notar que ya no reaccionas igual, que ciertas cosas que antes te desbordaban ahora solo te rozan, que puedes estar en paz incluso cuando la mente susurra viejos temores, porque ya no la confundes contigo, ya no eres la voz que te cuestiona, eres quien responde con calma, y esa distancia interna, esa pequeña brecha entre el pensamiento y tu identidad, es donde empieza la verdadera libertad. Este es el segundo acto silencioso del autodominio, aprender a observar tu mente sin miedo, sin fusión, sin obediencia ciega. Entrenar la mirada interior hasta que se vuelva nítida, porque solo puedes cambiar lo que eres capaz de ver. Y tu mente, si se vuelve tu aliada, será el espacio donde nazca tu fuerza más estable. No te apures en disciplinar tu conducta si antes no diriges tu pensamiento. Como decía Séneca, nadie llega a puerto si no sabe a qué viento navegar. Y tu pensamiento, si no lo eliges tú, lo elige el mundo por ti. Deja de quejarte. Empieza a moverte, quejarse es fácil. Sale casi sin esfuerzo, como un suspiro automático ante lo que incomoda, lo que duele o simplemente no se ajusta a nuestros deseos. Pero lo que muchas veces no ves es que cada queja, por pequeña que parezca, es una rendición disimulada. Es una forma de decir esto me supera y no puedo hacer nada más que lamentarlo. Y lo que es más peligroso aún, es que cuando lo repites con frecuencia, tu mente lo convierte en un hábito, en una estructura invisible que moldea tu forma de estar en el mundo. La queja se convierte en tu lenguaje interior, y lo que fue una reacción aislada se transforma en identidad, sin darte cuenta. Empiezas a verte a ti mismo como alguien sin poder. Cada vez que eliges quejarte, estás renunciando a algo más grande, a tu capacidad de decidir. Es un gesto sutil, pero profundo. Te colocas en el lugar del efecto, no de la causa. Le das al mundo, a los demás, a las circunstancias, el poder que deberías estar reclamando como tuyo. Y lo haces en silencio, sin necesidad de discursos, simplemente permitiendo que la queja se vuelva la música de fondo de tus días. Quejarte es como abrir una herida una y otra vez esperando que sane. Es buscar alivio momentáneo a cambio de perpetuar el mismo dolor. Desde la mirada estoica, la queja no solo es inútil, sino contraproducente. No te acerca a ninguna solución. No construye. No transforma. Solo drena tu energía y alimenta tu impotencia. Es, en esencia, una anestesia emocional. Adormece por un instante la frustración, pero no toca la raíz. Es como tapar con palabras lo que no se quiere enfrentar con acción o aceptación. Y en ese punto, uno se vuelve esclavo de su propia insatisfacción. Porque la mente que se acostumbra a quejarse deja de buscar salidas. Se especializa en narrar problemas, no en enfrentarlos. Tal vez nunca te detuviste a pensar que detrás de cada queja hay una decisión no tomada, una bifurcación que no elegiste, porque hay un principio que debes asumir si quieres cambiar de verdad: o actúas, o aceptas. No hay una tercera opción que incluya lamentarte sin consecuencias. Si puedes hacer algo, hazlo. Si no puedes, entonces, acéptalo. Pero quédate fuera del círculo estéril de la queja.
Es el lugar donde la energía se acumula, pero nunca se canaliza, donde las palabras se repiten, pero los pasos no se dan. Esta lógica binaria puede parecer dura al principio, pero también es profundamente liberadora, porque simplifica, reduce el ruido, devuelve el control. Ya no necesitas explorar infinitos matices de por qué algo es injusto o difícil o desagradable. Solo necesitas decidir, ¿puedo actuar? Entonces, actúo. No puedo. Entonces acepto y suelto. Es una forma de ordenar tu interior, de limpiar la mente de residuos innecesarios y enfocar tus recursos en lo que sí puedes influir. Es allí donde comienza el verdadero dominio personal. Y aquí entra una idea aún más poderosa: el silencio. No el silencio pasivo de quien se calla por miedo o resignación, sino el silencio fuerte, voluntario, de quien ha dejado de malgastar su energía en discursos vacíos, de quien ya no necesita quejarse para sentir que está haciendo algo, porque entendió que la verdadera fuerza no se demuestra hablando, sino sosteniéndose en pie cuando todo invita a derrumbarse. El silencio no es ausencia de voz, es presencia de intención. Es una declaración interna que dice: no reacciono, actúo o acepto. Pero no me pierdo en palabras inútiles. Muchas veces confundimos el hablar con el hacer. Creemos que expresar nuestra frustración es una forma de avance, pero lo cierto es que, si esa expresión no va acompañada de una acción concreta o de una aceptación real, solo estamos cultivando el hábito de la insatisfacción. Nos volvemos expertos en describir lo que está mal, pero incapaces de construir lo que podría estar bien. Y eso, con el tiempo, deteriora la voluntad, porque nadie puede avanzar si cada paso va precedido de una queja que lo debilita. El mundo está lleno de personas que se quejan del trabajo, de la pareja, del cuerpo, de la economía, del pasado. Pero si miras con atención, descubrirás que la mayoría de esas quejas no están orientadas al cambio, sino al desahogo sin propósito. Es una catarsis repetida que no libera, solo mantiene. El cambio real comienza cuando dejas de hablar de lo que te duele y empiezas a actuar desde lo que puedes. O cuando, con humildad firme, decides aceptar lo que no está en tus manos. Y desde ahí, construir otra cosa. Imagina por un momento cómo sería una semana entera sin una sola queja, ni verbal ni mental. No porque todo esté perfecto, sino porque eliges canalizar tu energía de otra manera. Cada vez que sientas la tentación de quejarte, respira, pregúntate: ¿esto me hace más fuerte o más débil? ¿Esta queja me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Y si la respuesta no justifica continuar, cállala, no como represión, sino como estrategia, porque no se trata de reprimir lo que sientes, sino de no permitir que lo que sientes se convierta en tu guía ciega. Y si descubres que puedes hacer algo, aunque sea pequeño, hazlo, da un paso, rompe la inercia, transforma la queja en movimiento, en decisión, en dirección. Y si no hay nada que hacer, si de verdad no puedes cambiarlo, entonces cambia tu postura interna, suelta el resentimiento, acepta con firmeza, camina con dignidad, no como quien se rinde, sino como quien elige no cargar con lo que no le corresponde. La fuerza que nace de esta práctica no es ruidosa, no se ve en gestos dramáticos ni en frases épicas. Es una fuerza tranquila, profunda, que se va asentando dentro de ti con cada elección consciente. Es el tipo de fuerza que no necesita ser reconocida porque se basta a sí misma. La queja busca testigos, la acción silenciosa no los necesita. Y esa es su belleza.
Este es el tercer acto silencioso del autodominio: dejar de quejarte para empezar a moverte. No se trata de negar el dolor, ni de volverse indiferente ante las dificultades. Se trata de no convertir la queja en identidad, de no darle al lamento más espacio del que merece. Se trata de comprender que toda queja sin acción es una renuncia al poder, y que toda aceptación sin victimismo es un acto de valentía. Así, paso a paso, vas recuperando la soberanía sobre tu vida, no con gritos ni quejas, sino con decisiones silenciosas que nacen del respeto por ti mismo. Porque cuando eliges moverte en lugar de lamentarte, ya estás cambiando el rumbo. Y ese cambio, aunque nadie lo vea al principio, lo transforma todo. Lo que no revisas te domina. Vivimos en un tiempo donde el ruido ha dejado de ser una excepción para convertirse en un fondo constante. No solo el ruido de la ciudad o de las notificaciones, sino un ruido más sutil: la acumulación de estímulos, información, expectativas y demandas que impiden que escuchemos lo más importante, a nosotros mismos. Mero demonio, sí. Sin embargo, ahí dentro, debajo de todas esas capas de distracción, sigue habitando una voz tranquila, firme, que no grita pero tampoco se apaga. Esa voz no se impone, espera a que la mires. Y solo puedes mirarla cuando haces espacio para la reflexión. El alma, decía Séneca, necesita tiempo a solas, no para huir del mundo, sino para reorganizarse. El caos exterior muchas veces no es más que un reflejo del desorden interno, y cuando no nos damos el tiempo de observarnos, empezamos a vivir en piloto automático. Reaccionamos en lugar de elegir. Repetimos patrones en lugar de corregirlos. Nos alejamos de lo que somos, sin darnos cuenta, simplemente porque no nos detenemos. Y lo que no se detiene, no se revisa. Y lo que no se revisa, tarde o temprano, te domina. La reflexión no es un lujo, es una forma de higiene mental y emocional. Así como limpias tu cuerpo al final del día, deberías también limpiar tu mente, purgarla de excesos, identificar los errores, reconocer los aciertos, no desde la culpa, ni desde la obsesión por mejorar, sino desde un lugar sereno, como quien mira una brújula y ajusta el rumbo, porque nadie atraviesa el día sin desviarse un poco. Todos reaccionamos de formas que no esperábamos. Decimos palabras que no representan lo que sentimos o callamos cosas que debimos haber dicho. Pero si no lo ves, no aprendes. Si no lo nombras, se repite. Por eso, uno de los hábitos más silenciosos y poderosos del autodominio es el de revisar el día antes de dormir. No necesitas una hora, ni rituales complejos, ni ambientes perfectos. Basta con 10 minutos, un espacio contigo mismo, sin pantallas, sin excusas, sin necesidad de impresionar a nadie. Solo tú, tu jornada, y la voluntad de comprenderte mejor, no para juzgarte, sino para guiarte. Porque lo importante no es haber fallado, sino saber dónde lo hiciste. ¿Y qué puedes hacer distinto mañana? Este ritual puede parecer sencillo, pero sus efectos son profundos. Porque en esos minutos en los que eliges el silencio, tu atención deja de estar fragmentada, se vuelve nítida. Y con esa nitidez, puedes hacerte preguntas que cortan como bisturí, pero no para herirte, sino para revelar con precisión lo que hay dentro. ¿Qué hice bien hoy? ¿Dónde reaccioné desde la prisa, la rabia o el miedo? ¿Fui coherente con mis valores o me dejé llevar por la inercia del entorno? ¿Respondí desde mi centro o desde mi sombra? Estas preguntas no buscan perfección, sino conciencia. Son herramientas que,
bien usadas, tallan el carácter, porque quien se observa, se afila, se pule, y no es casualidad que los grandes pensadores, los líderes más sólidos, los sabios que admiramos, reservaran al menos un momento del día para reflexionar en soledad. No lo hacían como un deber moral, sino como una necesidad vital. Sabían que la fuerza interior no se construye en el bullicio, sino en la pausa, que la claridad no se encuentra corriendo, sino deteniéndose a mirar. En un mundo que nos empuja a producir, a responder, a acelerar, reflexionar, es casi un acto rebelde. Es elegir no seguir el flujo ciego, sino ir al fondo. Es desconectar del afuera para reconectar con lo que realmente importa. Porque si no creas el hábito de revisar tu día, lo que se queda dentro sin digerir se convierte en ruido emocional. Y ese ruido, si no lo limpias, empieza a ocupar espacios de tu mente que necesitas para decidir, para amar, para crear, para vivir con sentido. El alma se afila cuando el día termina, no cuando el día fue perfecto, sino cuando eliges mirarlo con honestidad. En esos minutos finales, después del ruido, puedes ajustar lo que se desvió, reafirmar lo que hiciste bien, perdonarte sin drama y comprometerte sin estridencia. Y ese compromiso no necesita testigos, no necesita likes ni aplausos. Es un pacto silencioso con tu propia conciencia. Y es desde ahí donde empieza el verdadero cambio. Reflexionar no es quedarte atrapado en el pasado, es tomar las piezas del día, entender cómo encajan y decidir si mañana construirás algo diferente. Es convertir tu experiencia en sabiduría. Es dejar de ser un espectador de tus reacciones y convertirte en el autor de tu comportamiento. No todo lo que hiciste te representó. No todo lo que callaste fue prudente. Pero si lo ves, si lo comprendes, si lo integras, ya no serás el mismo. Y esa es la meta, no ser perfecto, sino ser cada vez más consciente. Este es el cuarto acto silencioso del autodominio, revisar tu día antes de entregarlo al sueño. Es una práctica sencilla en apariencia, pero transformadora en su profundidad. Porque cuando lo que haces deja de ser invisible para ti, puedes cambiarlo. Porque cuando te atreves a mirar sin filtro, empiezas a recuperar partes de ti que habías descuidado. Y porque cuando la noche te encuentra en reflexión, la vida te encuentra más despierto. Y ese despertar, aunque silencioso, es el inicio de una mente más firme, de un alma más clara y de una existencia más verdadera. La gratitud no es cursi, es estrategia mental. Hay quienes confunden la gratitud con un gesto blando, ingenuo, incluso cursi, como si agradecer fuera una forma de conformismo o de negación de la realidad. Pero en verdad, la gratitud es una de las herramientas más poderosas que tiene la mente para cambiar su estructura interna. No se trata de repetir frases bonitas al estilo de una postal optimista. Se trata de entrenar tu atención para ver lo que muchas veces pasa desapercibido, lo que ya tienes, lo que ya funciona, lo que ya está bien. La mente, si no la educas, tiene una inclinación natural hacia la carencia. Tiende a enfocarse en lo que falta, en lo que no lograste, en lo que los demás tienen y tú no. Es un mecanismo antiguo, casi primitivo, que nos ayudaba a sobrevivir, detectando peligros, amenazas o necesidades insatisfechas. Pero si ese patrón sigue gobernando tu percepción, entonces cada día será una lista de ausencias. Y lo que es peor, empezarás a creer que tu vida es incompleta, cuando en realidad solo está mal enfocada. Aquí es donde la gratitud
lejos de ser un adorno emocional. Se convierte en estrategia mental. Porque agradecer no es negar los problemas, es decidir voluntariamente mirar también lo que sí está presente. Es equilibrar la balanza interior. Es reconocer que, aunque haya aspectos de tu vida que todavía necesiten atención, hay otros que merecen ser valorados. Y cuando los nombras, cuando los traes a la conciencia, se fortalecen. Lo que agradeces crece. Lo que ignoras se seca. La neurociencia moderna confirma lo que los estoicos intuían desde hace siglos: aquello en lo que enfocas tu mente tiende a expandirse. Si entrenas tu cerebro para detectar lo positivo, para reconocer los pequeños actos de bondad, los momentos de calma, los logros cotidianos, entonces estarás reconfigurando tu sistema de percepción. Cambiarás no solo tu estado de ánimo, sino tu disposición emocional frente al mundo. Y eso, cuando se convierte en hábito, transforma el modo en que enfrentas la vida. Por eso, una práctica tan simple como escribir 3 cosas por las que estás agradecido cada mañana puede tener un efecto profundo. No requiere más de 5 minutos, pero exige presencia. Exige detener la vorágine del día antes de que empiece y preguntarte con honestidad: ¿qué tengo ya que merece ser reconocido? No se trata de buscar grandes gestos o momentos extraordinarios. Muchas veces, lo más poderoso está en lo más cotidiano: poder respirar sin dolor, tener un techo, contar con alguien que te escuche, avanzar un poco más hacia una meta. Cuando haces esto cada día, algo empieza a cambiar. Tu mente, que antes saltaba como reflejo hacia la queja, comienza a generar un nuevo impulso, el de ver primero lo que sí hay. Te haces menos reactivo, más consciente, menos víctima de lo que falta y más dueño de lo que construyes. Porque la gratitud también es una forma de dirección interior. Es elegir no alimentar la insatisfacción automática, sino nutrir la serenidad, incluso en medio de lo imperfecto. El estoicismo, tan frecuentemente asociado con la dureza o la lógica fría, en realidad sostenía la gratitud como una virtud clave. Epicteto enseñaba que no hay que esperar a tenerlo todo para estar agradecido, sino ser agradecido porque ya tienes lo esencial: la vida, la conciencia, la capacidad de actuar. Y Marco Aurelio, en sus meditaciones personales, comenzaba muchos de sus escritos recordando los dones simples: un nuevo amanecer, el uso de la razón, la oportunidad de practicar la virtud. Ellos entendieron que la gratitud no es adorno, es base, pero hay algo más. Cuando agradeces, de verdad, sin teatro ni obligación, empiezas a tratar tu realidad con más respeto. Ya no la tomas como algo dado, ni como una lista de pendientes. Empiezas a cuidar más lo que tienes, a valorar más los vínculos, los momentos, incluso los silencios, porque entiendes que todo lo que ignoras, tarde o temprano, se debilita. Las relaciones que no agradeces se enfrían. La salud que no valoras se deteriora. El presente que no reconoces se te escurre. Por eso, la gratitud es también una forma de presencia, de anclarte en el ahora sin dejarte arrastrar por el deseo constante de más, por esa búsqueda sin fin que nunca se detiene porque nunca se sacia. Cuando agradeces, incluso sin tenerlo todo resuelto, estás diciendo: hoy, así como está, también es valioso. Y eso no te vuelve pasivo, te vuelve lúcido, porque desde ese reconocimiento nace una acción más centrada, más libre, menos contaminada por el deseo de llenar vacíos que solo existen cuando olvidas lo que ya posees. Este es el quinto acto silencioso,
del autodominio cultivar la gratitud no como emoción decorativa, sino como disciplina mental. No necesitas un cuaderno especial, ni palabras perfectas. Solo necesitas decidir ver, decidir nombrar lo bueno, decidir fortalecer lo que ya está, y hacerlo cada día, como quien riega una planta, sabiendo que el crecimiento no se nota enseguida, pero se va dando, silenciosamente, hasta que un día descubres que dentro de ti floreció una nueva manera de mirar la vida, más serena, más real, más tuya. La urgencia no es ansiedad, es claridad. Vivimos atrapados en una contradicción constante, deseamos más tiempo, pero actuamos como si tuviéramos una eternidad por delante. Postergamos lo esencial. Dejamos para mañana las conversaciones importantes, los cambios necesarios, las decisiones que podrían reordenar nuestra vida, y lo hacemos con la ingenua creencia de que el mañana llegará, intacto, esperando por nosotros. Pero no hay ninguna promesa que lo garantice. El tiempo no es un crédito abierto, es un regalo que se agota en silencio. No es necesario vivir con miedo para reconocer la fragilidad de la existencia. Basta con observar. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de quienes no volvieron? De quienes partieron sin previo aviso. De planes que se desvanecieron en un segundo. Míralas. Sin embargo, seguimos actuando como si fuéramos eternos. Como si el reloj que marca nuestros días fuera a esperar que estemos listos. Esa ilusión es cómoda. Sí, pero también es una de las causas más profundas de insatisfacción. La desconexión entre lo que sabemos que todo acaba y cómo vivimos, como si nada tuviera urgencia real. La urgencia, bien entendida, no es una emoción nerviosa ni una invitación a la prisa. Es claridad, es la conciencia aguda de que esta vida es limitada. Y por lo tanto, valiosa, es mirar tu día como un territorio que no se repite, donde cada acción que no tomes quedará en blanco, no porque sea un error, sino porque fue una oportunidad no aprovechada. La urgencia no te dice corre, te dice elige, no te exige velocidad, sino intención. Es lo opuesto a la postergación. Es mirar al instante presente como el único lugar donde verdaderamente puedes transformar algo. Cuando asumes de verdad que mañana no está prometido, tu forma de estar en el mundo cambia. Ya no te permites malgastar energía en lo trivial, ni sostener relaciones que no nutren, ni vivir en entornos que drenan tu alma. No porque seas impulsivo, sino porque empiezas a distinguir con precisión lo que vale tu atención. Las prioridades se vuelven más nítidas. Las decisiones que antes parecían difíciles se resuelven con firmeza. Y ese cambio no ocurre desde el temor, sino desde la lucidez. Sabes que el tiempo importa, y por eso dejas de regalarlo sin sentido. Marco Aurelio lo expresó con la fuerza de quien entendía la fragilidad humana. Actúa como si estuvieras a punto de morir, no como una sentencia oscura, sino como una invitación a la verdad. Porque si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué harías distinto? ¿A qué persona llamarías? ¿Qué palabras dirías? ¿Qué dejarías de tolerar? ¿Y por qué no hacerlo ahora? Si no tienes garantía de que habrá otra oportunidad. Esta pregunta, cuando se sostiene sin dramatismo, tiene el poder de reordenarlo todo. No necesitas vivir con miedo para vivir con urgencia. Necesitas despertar. Hay una diferencia silenciosa entre quienes viven con urgencia y quienes viven con ansiedad. El ansioso corre sin dirección. Salta de una tarea a otra. Teme no llegar, pero no sabe a dónde va. Su mente está en el futuro, su cuerpo en el presente y su alma atrapada entre ambos. En cambio, quien vive con urgencia verdadera camina con paso firme.
No desperdicia su energía en lo que no puede controlar. No entra en cada discusión. No consume todo lo que le ofrecen. No responde a cada estímulo. Ha elegido lo esencial. Y a eso le entrega su tiempo. No más. Esa claridad se cultiva. No nace sola. Requiere silencio. Reflexión. Honestidad. Requiere mirar tu vida y preguntarte, sin evasión, ¿en qué estoy invirtiendo mis días? ¿Qué parte de mí está postergando lo importante con la excusa de que todavía hay tiempo? Porque la mente, cuando no es dirigida, tiene 1000 formas de distraerte. Siempre encontrará una justificación para no empezar hoy. Te dirá que mañana tendrás más energía, más claridad, más condiciones favorables. Pero ese mañana es una ficción. Y tú lo sabes. La única decisión real que puedes tomar está aquí. Ahora. En este momento que estás leyendo estas palabras. Vivir con urgencia no significa llenar tu agenda ni saturar tu cuerpo. Significa actuar con presencia. Significa que cada paso, cada palabra, cada elección, está conectada con un propósito que no pospones. Significa que cuando amas, lo haces con entrega, que cuando trabajas, lo haces con dirección, que cuando decides descansar, lo haces con la paz de saber que elegiste detenerte, no que te rendiste, porque quien vive con urgencia también sabe pausar, pero no para huir, sino para recuperar fuerza. La pausa, en este caso, no es postergación, es parte de la estrategia. El estoico no teme la muerte, porque ha aprendido a no perder la vida. Sabe que no puede controlar cuántos años vivirá, pero sí puede decidir cómo se presentará a cada día. Por eso su urgencia no es ansiedad, es sabiduría, es una respuesta lógica a la verdad de la existencia, y tú puedes adoptar esa misma postura, sin necesidad de cambiarlo todo de golpe. Solo necesitas hacerte una pregunta cada mañana, y si hoy fuera el último día, no para angustiarte, sino para alinear tu atención con lo esencial, para que elijas con más cuidado, para que vivas con más profundidad. Este es el sexto acto silencioso del autodominio, abrazar la urgencia como una forma de respeto por el tiempo, como un recordatorio de que cada día importa, no porque sea perfecto, sino porque es irrepetible, y si lo vives con intención, con decisión, con foco, entonces incluso el día más simple se convierte en un acto de libertad. Porque ya no esperas el momento ideal. Lo creas tú, con lo que tienes. Y ese gesto, aunque nadie más lo vea, transforma tu destino. Porque no es el tiempo el que construye tu vida. Es lo que haces con él. Y tú aún estás a tiempo de hacerlo distinto. Tu energía está donde está tu enfoque. Hay una verdad que no se dice en voz alta, pero que atraviesa silenciosamente la vida de muchas personas. Estamos agotados no por lo que hacemos, sino por dónde colocamos nuestra atención. No es la actividad la que nos drena, sino la dispersión. No es el esfuerzo, sino la confusión constante entre lo que depende de nosotros y lo que jamás ha estado bajo nuestro control. Ese malentendido es una de las mayores fuentes de frustración moderna. Y es ahí donde el estoicismo ofrece una de sus lecciones más prácticas y urgentes: enfoca tu energía solo en lo que puedes controlar. Y liberarás una fuerza interior que quizás ni sabías que tenías. El problema es que, sin darnos cuenta, gastamos cada día buena parte de nuestra vitalidad emocional preocupándonos por lo que no nos pertenece, lo que otros piensan. Lo que no salió como esperábamos, lo que aún no ha pasado, lo que ya pasó y no se puede cambiar. Creemos que preocuparnos es sinónimo de responsabilidad, pero muchas veces es solo una forma de autoengaño.
Nos convencemos de que, al pensar en ello, al girarlo en la mente una y otra vez, tenemos algún tipo de dominio. Pero lo cierto es que solo nos desgastamos. Y cuando te enfocas en lo incontrolable, inevitablemente te debilitas. Epicteto, con su claridad inquebrantable, lo expresó así: la libertad está en elegir bien lo que depende de ti. Parece sencillo, pero es una revolución. Significa que tu poder no está en cambiar el mundo, sino en cambiar tu relación con él. Que tu energía, para ser realmente efectiva, debe estar dirigida con intención, no dispersa por reflejo. Y eso requiere algo más profundo que inteligencia, requiere autodominio. Porque enfocar no es simplemente mirar, es sostener la mirada donde tú eliges, aunque el resto del mundo intente desviarte. El enfoque es una forma silenciosa de disciplina. Es la capacidad de decirle no a todo lo que pide tu atención sin merecerla. Y en un tiempo donde cada pantalla, cada notificación, cada conversación parece urgente, esa capacidad es una forma de resistencia, una forma de protección. Cuando decides enfocarte solo en lo que puedes controlar, estás protegiendo tu energía vital. Estás diciendo, sin necesidad de palabras, que tu día no estará gobernado por el caos externo, sino por una elección interna. Una técnica que puede ayudarte a cultivar este tipo de enfoque es simple, pero poderosa cada mañana. Antes de sumergirte en la actividad, toma unos minutos y haz una lista breve de lo que sí está bajo tu control hoy. No pienses en grandes planes ni en metas lejanas. Piensa en acciones concretas: cómo vas a responder ante una situación incómoda. ¿Cómo vas a hablar contigo mismo si te equivocas? ¿Qué actitud vas a sostener frente a lo incierto? Esta lista no tiene que ser perfecta ni extensa. Basta con que sea honesta. Al hacerlo, estarás trazando un mapa mental que te recordará, durante el día, dónde colocar tu energía. Porque cuando se presenten imprevistos, y lo harán, tendrás un ancla. Cuando alguien actúe de forma que no esperabas, recordarás que su comportamiento no es tu responsabilidad. Cuando surjan pensamientos ansiosos sobre el futuro, sabrás que preocuparte no es planificar, y que la serenidad comienza cuando aceptas los límites de tu influencia. Este tipo de enfoque no te vuelve frío ni distante. Al contrario, te vuelve más humano. Porque al dejar de intentar controlar lo incontrolable, recuperas tu presencia. Ya no estás dividido entre el pasado y el futuro, entre la expectativa y la decepción. Estás aquí, haciendo lo que puedes con lo que tienes. Y eso, aunque parezca pequeño, es extraordinario, porque es ahí donde ocurre el verdadero cambio. No en imaginar 1000 posibilidades, sino en elegir bien una acción hoy. También descubrirás que este enfoque selectivo tiene un efecto acumulativo. Cada vez que eliges conscientemente hacia dónde dirigir tu atención, fortaleces tu carácter. Tu mente empieza a entender que no todo merece respuesta, que no todo merece preocupación. Se vuelve más estable, y con el tiempo, notarás que ya no reaccionas con la misma intensidad, que hay cosas que antes te perturbaban y ahora simplemente observas. Ese espacio que se abre entre el estímulo y tu reacción es el fruto del enfoque bien dirigido. Es el espacio donde nace la libertad. Porque la libertad, como enseñaban los estoicos, no está en tener control sobre todo. Está en tener control sobre ti. Y eso no es una aspiración lejana. Es una práctica diaria, una forma de estar, una manera de vivir que no necesita gritar para ser firme, ni dominar a otros para sentirse fuerte. Solo necesita claridad. Esta parte de la realidad depende de mí. Esta otra no. Y yo elijo concentrarme solo en la primera.
Este es el séptimo acto silencioso del autodominio, entrenar tu enfoque como quien cuida el fuego sagrado de su energía interior. No permitir que se disipe en lo inútil. No regalarlo a cada estímulo pasajero. Porque cada vez que decides dónde colocar tu atención, estás decidiendo quién estás siendo. Y si haces esto cada día, con calma, con constancia, sin fanatismos pero con firmeza, verás cómo cambia tu energía, cómo se ordena tu mente, cómo se fortalece tu voluntad. Y entonces, descubrirás que no necesitas más horas, solo más claridad, porque donde va tu enfoque, ahí va tu vida. Y tú aún puedes elegir en qué dirección quieres vivirla. Sin dirección, el esfuerzo se desperdicia. Hay una forma de cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. No proviene de cargar peso físico, ni de realizar largas jornadas de esfuerzo físico o mental. Es un agotamiento más sutil, más difícil de detectar, pero también más profundo. Es la fatiga que se instala en quienes pasan el día haciendo muchas cosas, pero sin saber por qué las hacen. Es el desgaste invisible de quienes se levantan temprano, cumplen tareas, responden mensajes, asisten a reuniones, tachan pendientes, pero al final del día sienten que no han vivido nada que realmente importe. Se acuestan exhaustos, pero con una inquietud que no se calma con descanso. Han estado ocupados. Sí, pero no presentes. Han hecho mucho, pero nada que los acerque a su verdad. Esta es la trampa silenciosa de la productividad vacía, parecer eficientes mientras nos alejamos de nosotros mismos. Es el movimiento sin dirección, la acción sin propósito, la ocupación como forma moderna de evasión. Y lo más peligroso de este estado es que se disfraza de compromiso, de responsabilidad, incluso de éxito. Pero en el fondo, lo que hay es una desconexión con lo esencial, porque no es la cantidad de cosas que haces lo que transforma tu vida, sino la intención que hay detrás de cada una de ellas. Vivimos en una cultura que glorifica el estar ocupado, que valora al que corre, al que produce, al que no para. Se premia el hacer constante, el apuro, la agenda llena, pero muy pocos se detienen a preguntarse, ¿todo esto que hago tiene sentido? ¿Me lleva a un lugar que deseo? ¿O solo me mantiene girando dentro del mismo círculo? El problema no es el esfuerzo, sino la falta de dirección, porque uno puede pasarse años siendo eficiente, cumpliendo, respondiendo, dando lo mejor, y al final darse cuenta de que estaba remando con fuerza. Sí, pero en la dirección equivocada hay una diferencia profunda entre moverse mucho y avanzar. Moverse puede ser simplemente una reacción al impulso, a la presión externa, al miedo de detenerse. Avanzar, en cambio, es una elección consciente. Requiere pausa, requiere reflexión, requiere preguntarse con honestidad si lo que estamos haciendo nos acerca o nos aleja de lo que realmente valoramos. Y eso implica asumir una responsabilidad incómoda, reconocer que hemos estado invirtiendo energía en lo urgente y no en lo esencial. Imagina por un momento que estás en un bote, en medio del mar. Tomas los remos con fuerza y empiezas a remar con toda tu energía. Cada brazada es un acto de esfuerzo. Te sudas, te agotas, te concentras, pero no tienes brújula, no tienes un mapa, no sabes hacia dónde estás remando, solo sientes que debes moverte, avanzar, hacer algo, y al cabo de unas horas, cuando te detienes a mirar, te das cuenta de que sigues exactamente en el mismo punto, o peor aún, que has estado girando en círculos, sin darte cuenta. Así vive una gran parte de la gente, con intensidad, con buena voluntad,
incluso con disciplina, pero sin dirección. Por eso, a pesar del cansancio, no sienten satisfacción, porque cuando la energía se invierte sin propósito, no nutre, solo desgasta. El estoicismo no desprecia el esfuerzo, todo lo contrario. Es una filosofía que valora profundamente la acción, pero no cualquier acción. Acción con sabiduría, acción guiada por principios, acción que nace de un juicio sereno y una voluntad firme. Epicteto lo decía con claridad. No basta con tener buena intención, hay que tener buen juicio. Y Marco Aurelio, en sus meditaciones cotidianas, se preguntaba cada mañana si lo que estaba por hacer respondía verdaderamente a su deber interior o si simplemente estaba reaccionando al vaivén de las exigencias externas. Para los estoicos, el verdadero poder no estaba en hacer más, sino en hacer lo que corresponde, con sentido, con dirección. Por eso, antes de lanzarte al día, antes de llenar la agenda, de responder notificaciones, de correr detrás de lo inmediato, haz una pausa, respira, pregúntate con honestidad a qué dirección sirve todo esto. ¿Este esfuerzo que voy a hacer me transforma o simplemente me consume? Esta tarea, esta decisión, este encuentro, ¿están alineados con la persona que quiero ser o me están alejando de ella sin que lo note? No necesitas responder con palabras complejas, solo necesitas claridad. Porque cuando sabes para qué haces lo que haces, el cómo se vuelve más simple. Y cuando no lo sabes, ninguna cantidad de esfuerzo te dará paz. Porque trabajar sin rumbo es como llenar una vasija rota, siempre te sentirás incompleto. Muchas veces creemos que no podemos detenernos a pensar porque hay demasiado por hacer. Pero esa es precisamente la trampa. Si no hay espacio para la reflexión, tampoco lo habrá para la evolución. Si no te das el tiempo de pensar hacia dónde estás yendo, seguirás caminando, pero sin dirección, y eso es lo que te agota. Aunque no lo sepas, no es el trabajo en sí, es la ausencia de propósito. Es el vacío que queda cuando haces muchas cosas, pero no te sientes más cerca de ti. La dirección no es un lujo intelectual, es una necesidad vital. Es lo que da sentido a tus días. Es lo que convierte el esfuerzo en construcción y no en castigo. Incluso el día más sencillo, si está alineado con una intención clara, puede ser profundamente significativo. No necesitas tener todo resuelto. No hace falta tener un plan perfecto. Solo necesitas saber hacia dónde no quieres volver. ¿Y cuál es el próximo paso que puedes dar hacia lo que sí quieres? Eso basta. Eso es dirección. Este es el octavo acto silencioso del autodominio, elegir un rumbo antes de moverse. No por rigidez, no por obsesión con el control, sino por respeto a tu tiempo, a tu energía, a tu vida. Porque cuando vives sin dirección, te fragmentas, te dispersas, te apagas. Pero cuando eliges con claridad a qué vas a dedicarte hoy, aunque sea en lo pequeño, todo cambia. El día cobra sentido, el esfuerzo se dignifica, y tú dejas de correr sin saber por qué, para empezar a caminar con intención. No se trata de planear cada segundo ni de tener certezas absolutas. Se trata de no regalar tu vida a la improvisación constante. Se trata de honrar tu energía como un recurso limitado y sagrado. Porque tú no estás aquí para agotarte por inercia. Estás aquí para avanzar con intención. Y cuando lo haces, cuando eliges con claridad y vives con coherencia, algo dentro de ti cambia. Incluso si los resultados tardan en llegar. Incluso si el mundo no lo nota. Porque tú lo sabes, estás remando con dirección. Y eso basta para que el cansancio se vuelva noble. Y el camino, verdaderamente tuyo.
Eres tu peor enemigo o tu mejor aliado. Hay una voz que te acompaña en cada instante, aunque no siempre seas plenamente consciente de su presencia. Esa voz no grita, no se impone, pero está ahí cuando te despiertas y te miras en el espejo con el rostro aún dormido. Cuando tropiezas y fallas, cuando celebras un logro o simplemente cuando el día termina en silencio. Esa voz es la tuya, no la que usas para hablar con los demás, sino la que usas para hablarte a ti mismo. Y lo que muchas veces olvidamos es que esa conversación interna, ese diálogo sutil pero constante, moldea profundamente tu mundo emocional. Construye o destruye, te eleva o te sabotea, te acompaña o te hunde. Muchos creen que el pensamiento es un flujo neutro, algo que simplemente ocurre, como una corriente natural e inevitable, pero no lo es. La forma en que te hablas a ti mismo es un acto de construcción diaria, y si no diriges esa conversación con intención, termina convirtiéndose en una fuente de desgaste constante. Esa voz puede repetirte una y otra vez que no estás a la altura, que no sirves, que siempre te falta algo, o puede convertirse en la fuerza silenciosa que te sostiene en los días oscuros, la que te recuerda que incluso en medio del caos, aún puedes elegir cómo responder. El diálogo interno no es un detalle menor, es el tejido invisible que conecta lo que sientes con lo que haces. Si tu voz interior está teñida de miedo, de juicio, de exigencia cruel, probablemente te moverás por la vida con ansiedad, con rigidez, con la sensación de que nunca es suficiente. En cambio, si esa voz nace de la claridad, de la firmeza serena, del respeto, entonces, incluso los momentos difíciles dejan de ser amenazas y se convierten en terreno fértil para el crecimiento. No estamos hablando de frases motivacionales vacías, ni de discursos optimistas forzados. Se trata de algo mucho más profundo, de reconocer que la forma en que te hablas a ti mismo refleja la relación que has construido contigo. Y esa relación, como cualquier vínculo importante, necesita cuidado, revisión y conciencia. Piénsalo por un momento, nadie te habla más a lo largo de tu vida que tú mismo. Eres tu propia compañía 24 horas al día. Tu mente no se calla, te interpreta, te evalúa, te recuerda, te anticipa. Y más, aunque no lo parezca, esa voz interior está creando tu identidad. Si esa voz es dura, implacable, sarcástica, empezarás a verte a través de sus ojos. Pero si esa voz es justa, firme, comprensiva, comenzarás a fortalecer una autoestima que no depende del elogio externo, sino de tu propia mirada. Por eso, si deseas cultivar autodominio verdadero, necesitas empezar por revisar tu lenguaje interno. ¿Te hablas como hablarías a alguien que amas, o usas contigo las palabras que nunca tolerarías oír de otros? Muchas veces somos más crueles con nosotros mismos que con cualquier otra persona. Nos hablamos con desdén, con impaciencia, con desprecio. Y luego nos preguntamos por qué no tenemos energía, por qué nos cuesta confiar, por qué sentimos un vacío que no se llena con nada. El punto de partida es simple y profundo, a la vez observa cómo te hablas, sin juzgarte, sin criticarte aún más. Solo observa. ¿Qué palabras usas cuando fallas? ¿Te animas o te castigas? ¿Te reconoces cuando haces algo bien? ¿O solo te enfocas en lo que falta? Pregúntate, honestamente, si esa voz que te habita es digna del futuro que deseas construir. Y si descubres que no lo es, cámbiala, no de un día para otro, pero sí de forma constante, porque esa transformación interior es posible. No significa volverte ingenuo,
ni permitirte todo sin filtro. Significa adoptar un tipo de autocompasión madura, esa que no excusa los errores, pero tampoco los convierte en condenas. Esa que te permite exigirte sin destruirte. Piensa en alguien a quien realmente amas. Puede ser tu hijo, tu pareja, un hermano, un amigo. ¿Cómo le hablarías si estuviera en crisis? ¿Qué tono usarías si está a punto de rendirse? ¿Cómo le recordarías su valor si lo ha olvidado? Ahora, con esa misma ternura firme, con esa misma presencia respetuosa, háblate a ti, porque nadie puede caminar lejos si se está maltratando por dentro. Porque no puedes guiar a alguien si lo estás empujando al abismo con tus palabras. Desde el estoicismo, a menudo malinterpretado como una filosofía rígida o fría, se enseña con claridad. Esta idea esencial no son los hechos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Y esa interpretación es, precisamente, el resultado de nuestro diálogo interno. Epicteto no decía que no debíamos sentir, sino que debíamos observar qué hacemos con lo que sentimos. Por eso, más que luchar contra tus pensamientos, aprende a redirigirlos. Redirigir no es lo mismo que negar. No se trata de hacer como si no doliera. Se trata de reconocer lo que estás pensando y preguntarte si ese pensamiento te fortalece o te debilita. Si te construye o te aplasta. Si te acerca a tu centro o te arrastra lejos de ti. Y si la respuesta es negativa, entonces tienes el derecho y la responsabilidad de cambiarlo. No porque estés huyendo, sino porque estás eligiendo conscientemente no alimentar lo que te daña. Cuando aprendes a redirigir tus pensamientos, descubres un poder silencioso. No necesitas pelearte con tu mente. No necesitas discutir contigo mismo todo el tiempo. Puedes ver una idea destructiva aparecer y dejarla pasar. Puedes notar una crítica interna y reemplazarla por una afirmación más útil. No es mentirte. Es recordarte lo que has olvidado en medio del ruido. Que tienes valor, que puedes aprender, que no estás solo dentro de ti. Y desde esa comprensión serena nace algo aún más importante, la verdadera disciplina. No la que nace del castigo o la culpa, sino la que florece desde la autocompasión firme. Porque la disciplina real no se trata de imponerte más exigencias, sino de sostener tus decisiones con presencia. De saber que puedes fallar y volver a empezar, que puedes sentirte débil y aún así avanzar, que puedes estar roto y seguir eligiendo el respeto por ti mismo. La autocompasión firme no es debilidad, es madurez. Es la fuerza tranquila de quien ya no se empuja desde el desprecio, sino desde el cuidado, de quien no necesita gritarse internamente para actuar, porque su compromiso nace del amor propio, no del miedo. Esa forma de tratarte a ti mismo, con claridad y con respeto, es el terreno donde germina el verdadero cambio. Este es el noveno acto silencioso del autodominio, convertirte en tu mejor aliado. No porque siempre tengas la razón, no porque seas perfecto, sino porque entiendes que si tú no estás de tu lado, todo se hace más difícil. Y cuando lo haces, cuando eliges conscientemente acompañarte con respeto, ya no necesitas vencerte ni castigarte. Solo necesitas estar ahí, cada día, recordándote hacia dónde vas y quién estás eligiendo ser. La mente puede decir muchas cosas, pero tú decides cuál de esas voces merece tu atención. Y esa decisión, repetida cada día, es la que forja el carácter. Porque al final, quien camina con una voz interna sabia, camina en paz, aunque el mundo afuera sea un caos, aunque todo parezca incierto. Porque cuando la voz que te guía es tu aliada, incluso los tropiezos se vuelven parte del camino hacia una versión más real.
más íntegra y más fuerte de ti mismo. No eres tu pasado, eres tus hábitos de hoy. Hay una trampa silenciosa que muchos caen sin darse cuenta, creer que son su historia, que lo que vivieron, lo que les dijeron, lo que hicieron o lo que no hicieron, define de forma permanente quiénes son, como si la identidad fuera una fotografía congelada en el tiempo, como si no pudiéramos cambiar porque siempre hemos sido así. Pero esa creencia, aunque cómoda en apariencia, es una de las más limitantes que puedes arrastrar, porque mientras sigas identificado con un pasado que ya no existe, estás negando tu capacidad de elegir de nuevo, de construir de nuevo, de ser de nuevo. La identidad no es fija, no es un sello que te ponen al nacer, ni un juicio grabado por tus errores. Es algo más sutil, más dinámico. Tu identidad se construye a través de lo que repites, cada día, con cada elección que haces. Estás reforzando una idea de ti mismo. Estás dando forma a una versión de ti que luego llamas yo. Y si lo que repites te aleja de lo que deseas, no es tu destino, es solo un hábito. Lo que haces hoy, incluso en lo pequeño, tiene más poder para definirte que todo lo que hayas vivido antes, porque el pasado puede explicar muchas cosas, pero no justifica que las sigas repitiendo. En este sentido, tus hábitos diarios son mucho más importantes que cualquier intención abstracta. Son el suelo sobre el que caminas. Son la estructura invisible que sostiene o sabotea tu vida. Puedes tener grandes ideas, buenos valores, incluso sueños elevados. Pero si tus hábitos cotidianos no están alineados con eso, si cada día estás sembrando distracción, desorden, queja o autoabandono, entonces eso será lo que florezca. No porque lo quieras, sino porque es lo que riegas, y lo que se riega crece. El problema es que muchas veces repetimos sin saber. Reaccionamos igual que ayer. Nos hablamos como nos hablaron. Nos rendimos en el mismo punto, en la misma situación, frente al mismo miedo. No porque no tengamos voluntad, sino porque hemos convertido ciertos patrones en caminos automáticos. Y cuando la mente entra en modo automático, la vida pierde dirección. Por eso es tan importante detenerse y observar qué estás repitiendo cada día, que ya no representa quién quieres ser. ¿Qué decisiones tomas por costumbre y no por conciencia? ¿Qué pequeñas acciones están reforzando una identidad que ya no te pertenece? El estoicismo, lejos de fomentar una imagen rígida del ser humano, nos recuerda que el poder está en la acción, no en la historia. Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, ninguno de ellos se definía por lo que había sido, sino por lo que decidían ser cada día, y eso implicaba corregirse, ajustarse, exigirse sin perder la compasión. Implicaba no caer en el relato cómodo del «yo soy así». Hiperelidos, setura de minia finamenti, y les pericina. En cambio, abrazar la responsabilidad del yo. Elijo hacer esto hoy. Esa diferencia, aunque parece mínima, cambia por completo tu relación con el pasado. No eres lo que hiciste. Eres lo que estás dispuesto a hacer a partir de ahora. No eres tus errores. Eres lo que aprendiste de ellos. No eres el dolor que sufriste. Eres la forma en que decides sanar y transformarlo. Todo lo que fuiste puede servirte como referencia, pero no debe ser tu límite, porque cada día que empieza es una posibilidad real de construir una identidad más alineada con tus valores. No necesitas esperar una fecha especial ni una motivación súbita. Solo necesitas mirar lo que haces hoy y decidir si eso refleja la vida que quieres habitar. Y aquí es donde los hábitos entran como el terreno más fértil de transformación.
No necesitas grandes cambios para empezar a cambiar. Solo un pequeño acto diferente, repetido con constancia, puede alterar tu forma de verte. Tal vez es levantarte 10 minutos antes para estar contigo mismo. Tal vez es escribir lo que agradeces. Tal vez es decir, no donde antes cedías por miedo. Tal vez es comer con más conciencia, hablar con más verdad o darte ese espacio de silencio que tanto postergas. Esas pequeñas acciones, si las eliges desde la intención, empiezan a construir una nueva base sobre la que puedes sostenerte. No se trata de buscar la perfección, se trata de elegir un rumbo distinto, porque cuando te responsabilizas de tus hábitos, dejas de ser víctima de tu historia. Entiendes que tus días no están condenados a repetirse solo porque antes fueron así, y que la disciplina no es un castigo, sino un acto de amor hacia la persona que sabes que puedes llegar a ser. El estoico no vive recordando lo que fue. Vive atento a lo que hace, porque ahí, en lo que repites cada día, está la verdad sobre quién eres realmente. Este es el 10º acto silencioso del autodominio, entender que no eres tu pasado, sino tus hábitos de hoy, que puedes empezar desde donde estás, con lo que tienes, a construir una identidad más firme, más coherente, más tuya. No necesitas borrar tu historia ni negar lo que viviste. Solo necesitas dejar de usarlo como excusa, porque el pasado, si lo sigues cargando sin revisión, se convierte en una cárcel. Pero si lo miras con lucidez y actúas con responsabilidad, puede convertirse en el cimiento más sólido para una vida nueva. Y esa vida no empieza mañana, empieza hoy, en lo que haces y dejas de hacer cuando nadie te está mirando. Ahí es donde se define quién eres. Si todo te afecta, algo dentro está frágil. Hay momentos en los que pareciera que todo nos afecta. Una palabra maldicha, una mirada indiferente, un mensaje que no llega, un gesto que interpretamos como rechazo, y la mente se agita. El pecho se encoge, y el día entero se tiñe de sombra. No es que el mundo se haya vuelto más cruel. Es que, a veces, cuando estamos frágiles por dentro, cualquier roce se siente como herida. La hipersensibilidad no siempre es señal de profundidad emocional. Muchas veces es un síntoma de desorden interno, de no haber construido aún un centro sólido desde donde mirar lo que ocurre sin quebrarse. No se trata de volverse insensible, ni de negar que las cosas duelen. Se trata de entender desde dónde se origina esa vulnerabilidad constante. Porque hay una diferencia entre sentir con intensidad y vivir expuestos a todo. La persona que no ha ordenado su mundo interior, que no ha cultivado raíces propias, vive como una hoja al viento. Todo la mueve, todo la sacude. Y lo más doloroso es que no se da cuenta de que esa inestabilidad no depende tanto del entorno, sino de la falta de estructura dentro de sí. Fortalecer ese centro no implica cerrarse al mundo, ni construir una coraza de frialdad. Implica algo más profundo: anclarse. Tener claridad sobre quién eres. Aceptación sobre lo que no puedes controlar y límites firmes sobre lo que permites entrar en tu espacio emocional. Cuando tienes claridad, no te desorienta cualquier opinión. Cuando tienes aceptación, no te peleas con cada suceso inesperado. Y cuando tienes límites, no dejas que cualquiera dicte tu valor. Esa es la base del verdadero equilibrio interior. Muchas veces creemos que la solución está en endurecernos, en aprender a no sentir, en responder con frialdad a todo lo que nos toca. Pero eso no es fortaleza, es defensa. Y vivir a la defensiva es agotador. Lo que necesitas no es endurecerte, sino enraizarte. Saber quién eres para que no te desestabilice cualquier comentario,
Tener un propósito claro que no se desmorone cada vez que alguien no te entiende. Estar en paz contigo mismo para que la validación externa deje de ser una necesidad constante. Ese anclaje profundo no es visible desde fuera, pero lo cambia todo. La crítica. Por ejemplo, solo duele de verdad cuando tiene donde aterrizar. Si alguien te dice algo que no resuena contigo, simplemente pasa de largo. Pero si dentro de ti hay duda, inseguridad, heridas abiertas, entonces esas palabras se clavan, no por su contenido, sino porque encontraron terreno fértil. La herida no la hace solo el otro, muchas veces. La hace el espacio que tú no has sanado. Y por eso, el trabajo no está en silenciar al mundo, sino en fortalecer tu centro, en cuidar ese lugar interno donde decides cómo te afectan las cosas. Este no es un trabajo que se haga una vez y ya. Es una práctica constante. Observar tus reacciones. Preguntarte por qué algo te dolió tanto. No para justificar al otro, sino para conocerte mejor. A veces lo que más nos hiere no es lo que ocurre, sino lo que creemos que significa. Una ausencia se transforma en abandono porque tú lo interpretas así. Una crítica se convierte en humillación porque tu autoestima ya estaba tambaleando. Y si no exploras eso con honestidad, seguirás atribuyendo tu sufrimiento a factores externos sin tocar la raíz real del dolor. El estoicismo no enseña a no sentir, enseña a no reaccionar desde la confusión, a observar primero, a comprender después y a elegir con claridad cómo responder. No es frialdad, es presencia. Y desde esa presencia puedes construir una forma de estar en el mundo donde todo lo que ocurre deja de ser una amenaza, no porque todo sea bueno, sino porque tú te vuelves capaz de sostenerlo sin desmoronarte. Esa es la verdadera fuerza, no la que se muestra en gestos duros, sino la que se cultiva en el silencio de quien se conoce y se sostiene. Una vida emocionalmente fuerte no es una vida sin emociones, sino una vida donde las emociones no lo dominan todo, donde puedes sentir sin perder el rumbo, donde puedes recibir una crítica sin destruirte, donde puedes tolerar un malentendido sin convertirlo en un drama, donde puedes aceptar que no todos te van a comprender. Y aún así, mantener la dignidad de quien no se deja arrastrar por el juicio ajeno. No se trata de no sentir, se trata de no convertir cada emoción en un terremoto. Este es el 11º acto silencioso del autodominio, entender que si todo te afecta, no es que el mundo esté en tu contra, sino que aún hay partes de ti que no han sido fortalecidas, que la sensibilidad no es debilidad, pero necesita una estructura que la contenga, que puedes sentir profundamente sin romperte cada vez, y que el camino no está en endurecerte, sino en conocerte tan bien que nadie pueda confundirte sobre tu valor, porque cuando tu centro está claro, las tormentas externas ya no te sacuden como antes. Siguen existiendo, sí, pero tú permaneces. Y esa permanencia, serena y firme, es la señal más clara de que dentro de ti ya no hay fragmentos sueltos, sino una raíz que sabe quién es, qué merece y hasta dónde permite llegar. Disciplina es libertad estructurada. La palabra disciplina suele despertar rechazo en muchos. Se asocia con rigidez, con sacrificio forzado, con la pérdida de libertad. Nos recuerda reglas impuestas, horarios estrictos, renuncias constantes. Pero esa percepción es superficial, porque la disciplina, en su forma más profunda, no tiene nada que ver con represión. Es, en realidad, una forma refinada de libertad. Es la decisión consciente de ordenarte desde dentro para no quedar atrapado por todo lo que viene desde fuera.
Es estructura emocional al servicio de tu propósito. No una cárcel que limita tu ser. Cuando tu día no tiene forma, el caos toma el control. No parece grave al principio, improvisas un poco. Cedes a lo inmediato. Aplazas lo importante. Pero lo que empieza como una excepción se vuelve hábito. Y sin darte cuenta, comienzas a vivir a merced del impulso, del humor cambiante, del entorno. Pierdes enfoque, pierdes energía. Y con el tiempo, también pierdes el sentido de dirección. Porque, sin estructura, hasta lo más valioso se diluye. Las mejores intenciones se quedan flotando si no tienen un suelo que las sostenga. La disciplina es ese suelo. Es el andamiaje invisible que sostiene tu energía cuando la motivación no aparece. Es el orden que protege tu claridad mental cuando el mundo se vuelve ruidoso. No es rigidez, es contención, y lejos de quitarte libertad, te la devuelve, porque te permite actuar con base en lo que has decidido previamente, no en lo que te arrastra emocionalmente. La persona indisciplinada parece libre, pero en realidad está siempre reaccionando. Es esclava de su estado de ánimo, de sus distracciones, de sus excusas. En cambio, quien cultiva la disciplina actúa desde una voluntad entrenada, y eso es lo más cercano a la libertad real. Imagina un día en el que cada cosa que haces tiene un lugar y un propósito. Te despiertas a una hora razonable no porque te obligas, sino porque sabes que ese primer acto da forma a todo lo que sigue. No revisas el teléfono en los primeros minutos porque has aprendido que esa elección contamina tu mente antes de que puedas habitarla. Te tomas un tiempo para revisar tus prioridades, para moverte, para cuidar tu cuerpo, para ordenar tu entorno. No todo es perfecto ni siempre fácil, pero hay un flujo, hay una secuencia elegida. Y eso cambia por completo la manera en que enfrentas el día. Una rutina bien diseñada no es una imposición, sino una especie de refugio, un muro de contención frente al caos mental que tantas veces intenta instalarse. Cuando tienes rutinas claras, la mente no necesita decidirlo todo desde cero. No se agota en pequeños dilemas. No cae tan fácilmente en la dispersión. Se enfoca. Sabe a qué hora empieza el trabajo profundo. ¿Cuándo se detiene? ¿Cuándo se descansa? La rutina se vuelve una forma de proteger tu atención, tu energía, tu dirección, no para volverte una máquina, sino para que no seas un rehén del desorden. Séneca lo expresó, con una lucidez que atraviesa los siglos: ser esclavo de uno mismo es peor que serlo de otro. Y es cierto. Porque cuando no tienes dominio sobre ti, no importa cuánta libertad externa poseas, siempre serás prisionero de tus hábitos inconscientes, de tus emociones desbordadas, de tu falta de voluntad. La disciplina, entendida con sabiduría, es el arte de liberarte de ti mismo, no de tu esencia, sino de tus inercias, de tus impulsos más bajos, de las partes de ti que te empujan a sabotear lo que más profundamente deseas. Pero para que esa disciplina funcione, debe estar conectada con un propósito real. No se trata de imponerte rutinas solo por sentirte productivo. Se trata de alinear tus actos cotidianos con una visión mayor de vida, si sabes por qué haces lo que haces. El cómo se vuelve más sostenible. Si entiendes que levantarte temprano, entrenar, leer, meditar o limitar ciertas distracciones no es un castigo, sino una elección consciente que te acerca a tu versión más lúcida. Entonces, la disciplina deja de ser un deber. Se convierte en una forma de respeto hacia ti. Y como todo lo valioso, no se construye de un día para otro. Requiere constancia, ajustes, paciencia.
A veces fallarás. A veces volverás a caer en la comodidad o el caos. Pero cada vez que regreses a tu estructura, estarás fortaleciendo algo en ti. No por la perfección del resultado, sino por la claridad del acto. Porque incluso cuando todo afuera se desordena, tú tendrás un ancla. Y esa capacidad de sostenerte en medio del ruido es una de las formas más poderosas de fortaleza interior. Este es el 12º acto silencioso del autodominio, entender que la disciplina no te encierra, te libera. Que cuando tus días tienen forma, tus emociones no gobiernan tus decisiones. Que cuando repites lo valioso, aunque no siempre tengas ganas, estás entrenando una voluntad que te será útil en los momentos más difíciles. No porque ames cada parte del proceso, sino porque honras el destino al que te conduce. Y cuando logras ver así tu rutina, no como una prisión, sino como una promesa, entonces tu vida empieza a tener una coherencia distinta, una solidez que no depende del entusiasmo, sino de la claridad. Una libertad que no se grita, pero que se siente, y que, paso a paso, va transformando tu realidad desde adentro. Decídelo en silencio, y deja que el cambio hable por ti. Hay un momento en el que algo en tu interior cambia, no suena una alarma. No hay fuegos artificiales. No se detiene el mundo para anunciarlo. Nadie lo nota, nadie lo celebra, ni siquiera tú. En ese instante, puedes describirlo con palabras, pero lo sientes. Es una decisión silenciosa que no pasa por la euforia ni por la promesa pública. Es íntima, profunda, innegociable. Has decidido cambiar, no porque alguien te lo pidió, no porque el mundo te presionó, sino porque por fin entendiste que seguir igual ya no es una opción. Este tipo de decisión no se anuncia, no necesita testigos, ni likes, ni aprobación. No requiere declaraciones dramáticas ni discursos inspiradores, porque lo verdaderamente transformador nunca comienza afuera. Comienza en el lugar más discreto, tu conciencia, en esa voz interior que, tras años de ruido, por fin logras escuchar con nitidez. Esa voz no grita, solo dice, con claridad basta. O a partir de ahora. Distinto, y ese murmullo, si lo tomas en serio, tiene más poder que 1000 palabras dichas en voz alta. Muchos creen que para cambiar hay que contarlo, que hay que publicar la decisión, compartirla, ponerla en palabras para hacerla real. Y sí, hay contextos donde hablar tiene su valor, pero en lo esencial, en lo que define la trayectoria de tu vida, lo más sabio es decidir en silencio, porque en silencio no necesitas convencer a nadie, solo actuar, solo sostener, solo seguir. No te desgastas explicándote, no buscas que otros entiendan, no estás pidiendo permiso, estás caminando. Las decisiones más importantes de tu vida no hacen ruido, no vienen con un gran evento, ni con una ceremonia. No tienen fecha conmemorativa. Son decisiones que ocurren en medio del día común, en la soledad del pensamiento, cuando nadie te ve, cuando nada parece especial, excepto la forma en que eliges responder a ti mismo. Ahí, en ese instante invisible para el mundo, empieza una historia distinta, no porque cambió todo afuera, sino porque tú dejaste de negociar contigo lo que sabías que era necesario. Quizás por fuera sigues haciendo lo mismo trabajo, mismas rutinas, mismos vínculos, pero dentro, la raíz cambió. Has dejado de tolerar lo que antes normalizabas. Has dejado de traicionarte en lo pequeño. Has comenzado a actuar como si ya fueras esa versión más íntegra de ti, y esa coherencia, al principio tímida, luego constante,
va generando una transformación que no necesita ser explicada, porque se nota, no en palabras, sino en gestos, en elecciones, en el tipo de paz que empiezas a respirar cuando ya no vives dividido entre lo que dices y lo que haces. Muchas personas fracasan no porque no tengan fuerza, sino porque hablan demasiado del cambio y viven poco en él. Se exponen, se presionan, se prometen frente al mundo, pero luego, en la intimidad de los días, no se sostienen, porque cuando haces del cambio un espectáculo, te distraes de lo esencial, te enfocas en la imagen, no en el fondo. Y el fondo, ¿qué es lo que verdaderamente importa? Solo se construye con repetición silenciosa, con pequeñas renuncias, con nuevos hábitos que no necesitan explicación. Solo consistencia. El verdadero giro en una vida ocurre cuando nadie lo nota. Pero tú lo sabes, porque te descubres eligiendo distinto donde antes caías, porque ya no reaccionas igual, porque sientes el impulso de justificarte y eliges el silencio, porque antes te rendías rápido y ahora insistes con calma. No estás haciendo más ruido, estás haciendo más raíz. No estás buscando que te aplaudan. Estás buscando que tu vida tenga más peso. Y ese tipo de peso no se mide en resultados inmediatos, sino en la paz que llega cuando vives alineado con tu decisión profunda. El estoicismo nos invita precisamente a eso, a vivir en coherencia sin necesidad de exhibición, a hacer lo que se debe sin buscar recompensa, a actuar con virtud, incluso cuando nadie observa, porque ahí es donde se prueba tu autenticidad, no en el escenario, sino en la intimidad, no cuando es fácil, sino cuando eliges mantenerte aunque nadie más lo entienda. Esa fidelidad a tu propia decisión es el mayor acto de respeto que puedes tener contigo mismo. Decidir en silencio también es una forma de proteger tu energía, cuando no tienes que explicarte, cuando no te desgastas justificando tu proceso. Puedes enfocar toda tu atención en sostener el rumbo, puedes fracasar sin avergonzarte, puedes corregir sin dar explicaciones, puedes evolucionar a tu ritmo, sin estar pendiente de si el mundo lo aprueba o no, porque ya no estás haciéndolo por ellos, estás haciéndolo por ti, por tu propia necesidad de vivir con mayor dignidad. Y eso no necesita testigos, solo voluntad. Con el tiempo, los demás empezarán a notar algo distinto. Tal vez no sabrán ponerle nombre. Tal vez dirán que estás más tranquilo, más firme, más claro. Pero tú sabrás la verdad. Sabrás que eso no fue casualidad, que eso no vino de fuera, que fue el resultado de una decisión que tomaste en soledad, cuando nadie te aplaudía, cuando nadie te empujaba, cuando el único impulso venía de ese diálogo interno que ya no quisiste seguir postergando. Ahí nació todo. Y entonces comprenderás por qué algunas decisiones deben tomarse en silencio. Porque el ruido externo distrae, porque las expectativas ajenas contaminan, porque la prisa por demostrar te aleja del trabajo interno que necesita espacio, tiempo y profundidad. El cambio verdadero no se anuncia, se encarna, se vive, se convierte en la forma en que caminas, en que hablas, en que eliges. No necesita palabras, necesita presencia, necesita coherencia. Este es el 13º y último acto silencioso del autodominio, decidir en silencio y dejar que el cambio hable por ti. No porque no tengas voz, sino porque has aprendido que la transformación auténtica no se discute, se demuestra, porque ya no necesitas prometer, solo sostener, porque ya no te importa convencer, solo ser, y porque ya no buscas reconocimiento,
Solo vivir una vida que te haga sentir orgulloso cuando te quedas a solas contigo. No lo digas. Conviértelo en quien eres. Deja que tus elecciones hablen en voz baja, pero con claridad. Deja que tu proceso tenga su propio ritmo. Que tu fuerza madure en el silencio. Que el mundo vea, con el tiempo, lo que tú ya sabías desde el principio, que no hacía falta gritarlo porque ya lo habías decidido. Gracias por llegar hasta aquí. No es algo que doy por hecho. En un mundo donde todo compite por tu atención. Que hayas elegido detenerte, escuchar, reflexionar y quedarte hasta el final, significa más de lo que imaginas. No solo habla de tu interés en estas ideas. Habla también de tu compromiso contigo mismo. Con ese deseo silencioso pero firme de vivir con más claridad, con más fuerza, con más intención. Y eso merece ser reconocido. Todo lo que has escuchado en este viaje no son recetas mágicas ni promesas vacías. Son principios probados. Ideas profundas que han sostenido a personas durante siglos. En momentos de caos, de duda, de transformación. Pero lo importante no es que las hayas comprendido. Lo verdaderamente decisivo es lo que hagas a partir de ahora. Porque ningún cambio nace solo del saber. Nace del aplicar, del repetir, del sostener. Aun cuando nadie te mire, aun cuando las ganas flaqueen. El verdadero progreso no hace ruido, pero deja huella. Si algo de lo que escuchaste resonó contigo, si alguna parte de ti se sintió vista, comprendida o desafiada, te invito a que no lo dejes aquí, que te lo lleves, que lo pruebes, que lo vivas, y si en el camino te caes, porque todos nos caemos, que no te castigues, sino que vuelvas con más calma y más determinación, porque este no es un camino hacia la perfección, es un camino hacia la verdad, la tuya. Gracias por confiar, por escuchar con el corazón abierto, por permitir que estas palabras te acompañen. Si deseas seguir explorando esta forma de ver la vida, si sientes que este tipo de contenido aporta valor real a tu proceso, suscríbete, comparte este mensaje con quien lo necesite y déjame en los comentarios qué parte tocó algo en ti, no por estadística, sino porque en esa conexión silenciosa se construye algo más grande, una comunidad que no solo busca respuestas, sino que practica la transformación con humildad y coraje. Nos vemos pronto, y hasta entonces, recuerda, no se trata de hacer más, se trata de vivir con intención, paso a paso, con claridad, en silencio, pero firme, como solo lo hacen quienes ya decidieron cambiar.